Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. La tragedia de Armero. Capítulo 4. La furia del Lar. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que continuamos relatando es sobre la tragedia que asoló la ciudad colombiana de Armero, que desapareció sepultada una fatídica noche del año 1985. Cuando el lajar brotó con furia desde las altas paredes del cañón del río Lagunilla y desplegó un manto de barro y piedra sobre el valle, avanzando a 60 kilómetros por hora, con una altura de 30 metros y una extensión de más de 1 kilómetro de ancho, dejó una verdadera postal del infierno a los que sobrevivieron. Como Jaime Bravo. Y yo llego y levanto la mirada cuando yo veo una cosa negra, oscura que va pasando, y veo un camión de un señor que vivía 3, 4 cuadras más arriba de la casa. Y veo, cuando yo veo las luces que lleva el carro, y veo a la gente agarrada como en las varillas, así como, uy, Dios santo, Dios bendito. Y cuando yo volteo a mirar para este lado, porque siento el ruido más hacia este lado derecho. Esa marea incontenible arrasó todo a su paso, destrozando todo. Jaime Bravo comparte su experiencia escalofriante. Debajo del lodo se escuchaban carros pitar. Hubo carros que quedaron debajo del lodo con gente adentro. Hubo mucha gente que murió, mucha gente que quedó allí. En esa época, Jaime era estudiante en un centro agropecuario cercano a Armero, llamado La Granja. La tragedia lo sorprendió aquella noche junto a sus compañeros y profesores. En la granja ya algunos estaban durmiendo. Cuando comenzamos a sentir un ruido infernal, es como el tronar de las piedras cayendo de un camión de volteo, así se oía. Y después de ese ruido comenzamos a sentir como agua que llega, no sabemos qué estaba pasando. El abuelo Tata fue testigo del pánico desatado por la inminente llegada de la luz en las calles del centro de Armero. Y entonces era que la avalancha ya venía por allá arriba y entonces ya había tumbado la planta de electricidad que quedaba en el cañón antes de llegar a Armero. Entonces fue cuando la gente comenzó a salir corriendo. La gente creía que era que se había desbordado el río Lagunilla, pero la gente salió con flotadores y de todo a las calles creyendo que lo que venía era agua, y entonces entró fue la avalancha y eso comenzó a tumbar todas las casas, todo. Carlos Arturo Venegas Rengifo, trabajador y habitante de Armero, compartió la angustia de tantos al tener que enfrentar el alud. Esta noche estábamos durmiendo y prendimos el radio, estaban diciendo que no nos diera miedo, que cerráramos las ventanas, cerráramos las puertas, que no recibiéramos ese olor a azufre porque era malo a los bronquios. Y al ratico se fue la luz y me paré en la puerta cuando en la esquina una gritería, la gente lloraba y gritaba que había pasado un carro y que había llevado un poco de gente por delante porque venía la avalancha. El alud atrapó a la familia de Carlos Venegas mientras escapaban. Yo temblaba del miedo, yo miraba hacia atrás y yo no vi la señora ni vi el niño de 15 años. Cogí el niño y me fui con él de la mano. Más adelante una piedra me pegó a la altura del pecho y ese dolor tan tremendo y me tocó soltar el niño. Yo bregaba a cogerlo de la camisita y nada, se me escapó. Seguí unas veces bien abajo del barro, no podía respirar.
cuando de pronto ya aparecí yo con la cabeza por fuera, respirando, y así seguí viajando hasta una parte donde quedó todo en silencio. Al ver lo que sucedía en los alrededores de la granja, Jaime Bravo y sus compañeros empezaron a dimensionar la magnitud de la tragedia que estaba ocurriendo. ¡No podemos salir! Comenzamos a escuchar gritos de personas. Decidimos ir 2 personas, yo iba adelante alumbrando con la linterna, había una zanja adelante, pero fue tapada por el lodo. Pisé y me hundí. La persona que venía conmigo era una persona delgada. Yo en esa época pesaba como 90 kilos, pero fue tal la adrenalina, él me tomó de una mano y me jaló y me sacó. Yo regresé todo lleno de lodo a la granja, mis amigos me vieron y arrancó el pánico, pues. ¡Sáquenme! ¡No puedo salir! ¡Estamos atrapados! El desastre se desarrollaba implacablemente, desgarrando familias sin pausa. ¡Mamá, ¿dónde estás? Edilma Loaiza perdió a su esposo y a 3 de sus hijos. El 4º hijo, que milagrosamente sobrevivió, le fue arrebatado en el caos que siguió a la locura desatada por la naturaleza. Yo era la que estaba más alta, yo quedé sentada sobre los vidrios del peinador, sobre mucho lodo, ya no me podía mover. Fue amaneciendo cuando ya comencé yo a ir sacando los niños, fue cuando yo los vi, ya se habían ahogado con el lodo y comencé a destapar, a ver dónde estaba mi esposo con la niña. Yo me imagino que la primera que quedó enterrada fue la niña porque ella fue la que estaba más abajo que nosotros. En medio de la desesperación, del horror, del terror, no hubo reglas ni instrucciones a las cuales atenerse. El abuelo Tata recordó esos momentos desgarradores. Yo tenía el carro mirando para allá, para Guayabal, y yo arranqué para ese lado, pero eso fue de suerte, porque la mayoría de la gente quería arrancar para el lado de Ibagué, que creían que era mejor. Pero por ahí fue donde entró la avalancha, y por eso se murió tanta gente, porque por ahí, por el río Lagunilla, fue que entró la avalancha por ese puente. Nosotros alcanzamos a irnos poquitos carros, como unos 6, 7 carros nomás. Padres desesperados al límite de sus fuerzas luchaban por salvar a sus hijos. Este fue el caso de Gladys Ramírez. Cuando la avalancha nos derrumbó por completo la casa, comenzamos a balsear y era como estar dentro de una licuadora. El lodo nos sumergía, nos sacaba a flote, nos daba vueltas y yo aún tenía mi bebé. Una varilla se introdujo en mi pierna izquierda y ahí mismo se enredó el cobertor con el cual yo tenía cubierto a mi bebé. Una ola de barro vino de lado y me arrancó a mi bebé en los brazos. Comencé a buscarlo a medida de que el barro nos iba arrastrando a una velocidad increíble. Algo me golpeó la cabeza y cuando volví en sí estaba comiendo barro, sabía que estaba muriendo ahogado. Muchos niños quedaron solos, librando una dura batalla contra la adversidad. Claudia Méndez fue uno de ellos. Yo tenía 11 años el día de la tragedia. En la radio decían que tranquilos, que no iba a pasar nada, que en caso de una emergencia iban a sonar las alarmas. Mi papá aún así estaba inquieto porque él recordaba que Armero algo había pasado ya antes. Y a eso de las 11 empiezan a decir, se vino el Lagunilla. Y lo que hicimos fue subirnos a la terraza porque nos habían vendido la idea de que fuera una inundación. Con mis hermanos nos asomamos a la carrera 18 y vimos cómo venía agua y los carros corriendo de un lado para otro, la gente también tratando de escapar, era el caos total. Y cuando escuchamos una fuerte explosión, nos hicimos en hilera a un lado de mi papá y lo que hice fue cogerlo fuertemente del brazo, pero cuando vimos la ola gigante, lo último que sentí fue que algo me sepultó y ya no estaba con mis papás. ¡Mamá! Carlos Restrepo no pudo olvidar cuando reaccionó y se dio cuenta que lo aplastaba un barro espeso y ardiente. ¡Me estoy ahogando, por favor! ¡Sáquenme! ¡No, por favor! ¡Ayuda! ¡Estamos abajo! ¡No puedo salir!
Después de ese silencio comenzó mucha gente a gritar. Yo también me animé a gritar, llamar a la familia, y luego oí una voz de una muchacha muy cerquita y le dije que me gritara ahora a ver si la ubicaba. ¡Ayuda! La saqué y noto que por ahí llora un niño. Me bajé hasta que encontré un niño. Lo subí y se lo entregué a ella para que lo tuviera. Al ratico me llamaba la pelada, que el niño se le había caído al barro. Volví, encontré el niño y como era livianito, no se hundió, logré sacarlo y se lo entregué a ella. Yo ya ni me aguantaba ese niño porque el ardor en las heridas, eso era como si fuera ahí por la acción del azufre, y ahí amanecimos. En la oscuridad de la noche, Jaime Bravo y los profesores improvisaron un hospital de campaña y rápidamente comenzaron a atender a los sobrevivientes heridos y mutilados que pudieron rescatar del lodazal. ¡Sáquenme! Estamos abajo. Comenzamos a escuchar gente, nos organizamos, algunas personas las logramos rescatar, las sacamos, heridos, otras personas le alumbrábamos con las linternas, ellos nos decían, donde no me están alumbrando ahí estoy, pero no los veíamos. ¡No puedo salir! Les dijimos, no se preocupen, son las 5:30 de la mañana, cuando amanezca volvemos. Al otro día fuimos a buscarlos y ya no los encontramos. Lo más probable es que se terminaran hundiéndose. Los estudiantes y docentes de la granja se unieron en una lucha durísima para auxiliar a los afectados. Nosotros logramos sacar como unos 15 o 20 heridos, los sacamos el día jueves, totalmente infectados. Había medicina para animales. Los muchachos de veterinaria comenzaron a tratar a estos señores con esa medicina, le aplicaban el equivalente por su peso, y lo cierto fue que ninguno de los que estaban allí heridos murió. Afortunadamente esa medicina los ayudó a sostener y todo. Claudia Méndez, la pequeña de 11 años en medio del barro, sola y asustada, no se dio por vencida. Quedé sepultada, entonces empiezo a sentir como arrancar la casa. Se escucha un ruido bastante fuerte y empieza a hacerse remolino en mis piernas y me arranca la pijama y quedo aproximadamente entre 1 o 2 metros de distancia de la torre de la iglesia y cerré los ojos porque dije, me voy a morir. O esto está muy alto o arranco la torre. Yo estaba muy asustada y no comprendía lo que estaba pasando. Lo que me salvó, agarrarme de los árboles y tan pronto veía otra ola tenía que rápidamente buscar otro de donde sostenerme porque me ayudaban a flotar. Imaginemos a esa niña sola, que había perdido la seguridad de un hogar, el amor de sus padres y que su mundo se desintegró en un segundo. Antesito de que amanezca, una ola me sorprende en un árbol y me sepulta completamente y no puedo, por más que me impulso, no encuentro el aire, no puedo salir a flote y el barro empieza a entrarme por los oídos, por la nariz, por la boca. Yo empiezo a cerrarme la boca, pero la presión tan fuerte que volvía y me abría la boca. Y entonces ahí fue donde dije, no, me voy a morir, y ya simplemente dejé de luchar y ahí empiezo a llorar mucho porque ya estaba cansada. Entonces me senté y ya empezó como a calmarse, afortunadamente, porque creo que si hubiera venido una ola ya no habría resistido más. La falta de recursos y herramientas adecuadas ante la emergencia se volvió una angustiante realidad. Sin embargo, los habitantes de la granja, con ingenio y voluntad, fueron encontrando soluciones frente a la adversidad. Nos tocó colocar uno de los tractores como ambulancia. En ese tractor recorríamos y sacábamos. Teníamos inclusive unas trasplantadoras chinas que tenían flotadores, las pusimos a trabajar para flotar encima del lodo y todo el mundo se puso en función de recuperar a la gente. Algunos, desesperados, recurrieron a medidas extremas como Edilma Loaiza. Yo le quité la cremallera a mi esposo y me la amarré hacia más arriba de la rodilla de la pierna que no podía sacar y comencé con un machete a cortarme la pierna. Comencé a cortarme esa pierna el jueves por la tarde, el viernes hasta el sábado por la mañana. Cuando traté de sacar el tobillo, ya no pude más de ahí. Cuando llegaron unos muchachos, yo comencé ya a llamar a los muchachos, yo quería que me ayudaran.
Ellos me dijeron que sí, que estaban buscando una tía, me dieron el nombre y yo les dije que eran 2 cuadras más arriba. Eran unos familiares de alguien que había quedado sepultado. Los que lograron escapar de las garras del Lahar, que sepultó a Armero, guardan las cicatrices físicas y emocionales de una noche nefasta que nunca olvidarán. Jaime Bravo, entonces estudiante de veterinaria, compartió su experiencia con nosotros. Yo les digo una cosa, contar es muy fácil, pero lo que se vivió fue muy, muy fuerte. Unas escenas dantescas de gente destruida, despedazada por los escombros de la avalancha, de gente moribunda, de gente con unas heridas impresionantes, de gente que absorbió lodo porque no podía respirar y terminó absorbiendo lodo y comenzaba a botarlo. La verdad, las escenas fueron muy, muy dantescas. Entre los que sobrevivieron a tanta agonía, tanto dolor, hay una certeza, y es la tragedia que les dejó una enseñanza. El mejor ejemplo de eso es que la humanidad tiene que entender que la vida es corta, que la vida tiene unos eventos muy complicados. De seguro que la gran mayoría de gente nunca pensó en su vida el día anterior de que iba a morir esa noche, y mire lo que pasó, 30.000 personas murieron. Y yo creo que la vida hay que aprovecharla, hay que vivirla sabiendo de que es corta, de que tiene un límite, y que lo más importante en la vida es vivir en paz, vivir tranquilo y vivir en armonía con todo lo que se tiene. Y así llegamos al término de otro capítulo de esta historia que parece no tener fin, como veremos en el próximo episodio. Nos encontraremos nuevamente para explorar lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Los espero. Soy Jorgelina Petro Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias, en el 4º capítulo del drama de La tragedia de Armero. Hasta la próxima entrega. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mi memoria y los testimonios de víctimas alcanzadas por la tragedia, artículos de prensa y el comentario de analistas e historiadores. Algunas de las voces y sonidos fueron recreados con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast, una división de Ícaro Producciones.